Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión de la iglesia de Benecer. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Bienvenidos a aquellos también que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la página de Benecer en Facebook. Y vamos a dar comienzo, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Padre, porque nos has traído con bien hacia tu casa, hacia tu santo templo, para bendecirte, para honrarte. Gracias, Eterno, porque usted ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos ponemos en tus manos para dar comienzo a esta reunión. Que usted se lleve toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre, que dice tu palabra que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Padre, y creemos que tú estás acá con nosotros, que tu presencia se va a hacer presente, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y estamos aquí para alabarte, bendecirte, Padre, y ser instruidos a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Veamos a la palabra del Señor. Amén. Al que me ciñe de poder, al que en mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que en mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, te alabaré. Tu nombre, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, yo te alabaré. Tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que en mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que en mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré, te alabaré. Tu nombre, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, te alabaré. Tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor.
corazón. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con fe en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré, todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Y te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré hoy, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré hoy, mi buen Jesús. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande
es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Lo que hace a mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar, es tu presencia, oh Jesús. La sed que nadie puede apagar, el hambre que no puedo yo controlar, por tu presencia, oh Señor. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, y mi Dios, tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Lo que hace a mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar, es tu presencia, oh Jesús. La sed que nadie puede apagar, el hambre que no puedo yo controlar, por tu presencia, oh Señor. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Amén. Puede sentarse y así vamos a pasar a la palabra del Señor. Dígale a su hermano que está ahí a su lado, Dios nunca se olvida.
a lo mejor en nuestros procesos, o en nuestra, no en nuestros procesos, en nuestra humanidad, podemos pensar a veces de que Dios nos ha desamparado. Jesús en una ocasión cuando estuvo en la cruz del Calvario dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es de que Dios haya olvidado a su Hijo, simplemente que Jesús estaba pasando por un proceso, pero su Padre Celestial estaba ahí presente en esa cruz. Y eso pasa también con nosotros a veces, que en nuestra humanidad pensamos que Dios se olvidó de nosotros. De hecho, la Biblia, y vamos a hablar de varios pasajes de la Biblia donde dice: y Dios se acordó. Y muchos, encontré yo como 4, que dice textualmente: y Dios se acordó. Pero ese Dios se acordó no quiere decir que a Dios se le olvidó. Y hay una frase en una de esas porciones donde dice que Dios se acordó, que la vamos a ver al último, y es una expresión de parte de Dios que puede abrir nuestro panorama y hacer una autorreflexión nosotros de qué estamos dejando de hacer. Porque a veces no es de que Dios se olvide de nosotros, no pasa eso y jamás va a pasar. Pero en nuestra humanidad a veces pensamos eso. Y a veces en nuestra humanidad, como pensamos eso, dejamos de hacer cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces, hoy vamos a hablar de que Dios nunca se olvida. Dios nunca se olvida. Y vamos a orar, ¿le parece? Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu presencia con nosotros. Gracias, Padre, porque tú diste una promesa la cual la cumples al pie de la letra, donde dices: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, que esta palabra que vamos a exponer sea de acuerdo a tu voluntad. Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija, que sea tu Espíritu Santo el que hable, y que la palabra que vaya a salir de mi boca sea la necesaria para la edificación de los oyentes. Padre, que su nombre sea glorificado en esta enseñanza. Padre, y que podamos recordar que tú, Padre, estás atento a nuestras vidas, que tú estás atento, Padre, y que tú no pasas por alto absolutamente nada. Nos ponemos en tus manos, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Dice la palabra del Señor, y creo que lo dijo David en uno de los salmos: Dios fija sus ojos sobre los fieles de la tierra. Dios fija sus ojos sobre los fieles de la tierra. No dice que va a recompensar. No dice que esos fieles van a obtener algo. No. La Biblia dice que Dios pone sus ojos sobre los fieles de la tierra. Dios siempre tiene presente a los fieles en la tierra. Y a veces nosotros malinterpretamos de que si yo soy fiel en hacer algo, yo a veces no, sino que el ser humano a veces espera obtener una recompensa o una bendición de parte de Dios por la fidelidad que uno tiene en hacer algo para Dios. Y a veces, y en ocasiones, erróneamente pensamos así: como yo he sido fiel en esto con Dios, Dios me tiene que bendecir a fuerzas. No es así, hermano. No es así. Dios no funciona así.
Dios dice, yo pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra. Hasta ahí. Ya si Dios en su misericordia, en su benevolencia, en su soberanía, si Él le place bendecirnos, de Él depende. Pero lo que a nosotros nos corresponde es ser fieles. A lo que a nosotros nos corresponde es ser fiel a aquel sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y mi fidelidad se debe demostrar en agradecimiento por ese sacrificio. Nada más. Ya si Dios le place bendecirme en otros aspectos, ya es cuestión de Él de acuerdo a su soberanía. ¿Ok? Partiendo de ese punto donde dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, vamos a partir. Dice Génesis, abra su Biblia, y vamos a leer varios versículos. Tengo 4 citas, así que no me voy a tardar mucho. Pero vamos a ir explicando en cada una de las citas el por qué dice la frase, y se acordó Dios. ¿Ok? Génesis 8. Uno. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tienen allá en casa donde estén viendo la transmisión? Génesis 8:1 dice así la palabra del Señor. ¿Y se acordó quién? ¿Dios de quién? Y se acordó Dios de Noé. ¿Dónde estaba Noé? Dios se acordó de Noé, ¿en dónde? En el arca. ¿Cuánto tiempo ya había pasado, hermano? ¿Cuánto tiempo ya había tenido Noé en el arca? Dice, y de todos los animales, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Hasta ahí. ¿Acaso Dios se había olvidado de Noé? Y la respuesta, muchos van a decir, no. Textualmente dice, y se acordó. ¿Cuándo nos acordamos, hermano? Vamos a plasmarlo en nuestra humanidad. ¿Cuándo nos acordamos de algo? O cuando nosotros hemos utilizado la frase, no se te vaya a olvidar. Y uno dice, no, ¿cómo se me va a olvidar? De hecho, ya lo apunté para que no se me olvide. O alguna frase hemos dicho, ya me acordé, ¿dónde lo dejé? Dice la Biblia que Dios se acordó de Noé. Y cuando dice la Biblia y Dios se acordó, es porque Dios está dejando pasar un lapso de tiempo para un proceso. Para un proceso. Dios lo tenía presente, pero a lo mejor Dios estaba diciendo, no es momento. Todavía no es momento. Todavía no es momento. Dios lo tenía ahí apuntado cuando Noé se desesperó, como todo, como un ser humano. O a lo mejor a Noé se le hizo, Señor, ya es mucho, ya pasaron varios días, ya, por favor, haz descender el agua, ¿cómo se va a quitar esta agua? Y dice la Biblia que en la historia de Noé, que envió primero un ave a ver si había tierra.
Luego envió una paloma en su desesperación para saber en qué situación estaba. Y luego dice la Biblia, y se acordó que Dios de Noé y de todos los animales, de las bestias que estaban en donde, en el arca. Dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El ciclo del agua es que desciende, se evapora, sube, se acumula y otra vez baja. Aquí no se evaporó el agua. Dice la Biblia que Dios hizo descender ¿qué? Un viento para disminuir las aguas. ¿A dónde se fueron? No lo sé. Pero Dios utiliza cualquier cosa, hermano, para cumplir su propósito en aquellas personas que son fieles a Él. Porque Noé, antes del diluvio, mostró que su fidelidad a Dios, a pesar que él expuso su palabra, él le dijo, ¿sabes qué? Anúnciales, predícales porque viene un diluvio. Y más de 100 años les predicó. ¿Quién se salvó? Nadie de los que le predicó, nada más él y su familia. Pero él fue ¿qué? Fiel al llamado. Nadie quiso, pero él fue ¿qué? Fiel al llamado por más de 100 años. Que estuvo ahí evangelizando y construyendo, evangelizando y construyendo, evangelizando y construyendo. Y nadie quiso, pero él fue ¿qué? Fiel. Y dice la Biblia, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¿Quién se salvó? Los fieles. ¿En quién cumplió Dios su propósito en su tiempo? ¿Sobre quiénes? Sobre los fieles. A lo mejor Noé dijo, a lo mejor aquí nos vamos a morir de hambre en el arca. Porque en su tiempo se desesperó. Pero dice que Dios se acordó de Noé y de todos los que estaban en el arca e hizo pasar un viento sobre las aguas y disminuyeron. Dios va a utilizar cualquier recurso, hermano, para cumplir sus propósitos sobre la vida de los fieles de la tierra. Y no es de que Dios se haya olvidado, no, sino que Dios tiene su tiempo. Dios tiene sus procesos. A lo mejor nos desesperamos, pero a Dios no se le olvida. Si tú eres fiel, y dice la Biblia, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si tú estás en el arca desesperado, porque Dios te dijo que hicieras algo y no ves el resultado, a lo mejor estás en un proceso. Espera a que las aguas disminuyan, pero mantente fiel. Mantente fiel. Mantente fiel. Amén. Génesis 19. Génesis 19, 29. No dejemos de orar por nuestros familiares. No deje de orar por sus familiares. Ahora que tenemos el reloj de la oración, enseñamos a nuestros hijos a cómo orar de acuerdo al reloj. Y antes de dormir ellos tienen su reloj y ¿cómo se dice? Se intercala David y Yaret para orar. Y ya saben por qué deben de orar. Y cuando dice de los familiares, oran literal por todos los... A ver si me acuerdo de los apellidos, no voy a quedar mal. Ora por parte de nosotros, ora por González Olivares y ora por González Ramos y González Cruz.
por todos los miembros de la familia. De aquel lado, ora por los Olivares Marín, ora por Valdés Olivares y ora por los Olivares. Tíos, primos, primas, todo. Y ellos saben qué orar. Y aquí la Biblia que vamos a leer, habla de que Dios se acordó de un familiar por la oración de un fiel. Por eso quise empezar de que cuando dice la Biblia, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, por la oración de ese fiel, de esa persona fiel, Dios socorrió a un familiar de esa persona. Y dice la Biblia en Génesis 19, 29, dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó ¿de quién? De Abraham. Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Por la fidelidad de uno, Dios mostró su misericordia, Dios mostró su oportuno socorro hacia un familiar que no tenía temor de Dios. Porque dice la Biblia aquí que Dios se acordó ¿de quién? De Abraham. ¿Y socorrió a quién? A Lot. Para que no muriese Lot en la destrucción de aquella ciudad. Y cuán importante es nosotros llevar en nuestras oraciones a nuestros familiares que no conocen el Evangelio. Para que Dios se acuerde de Josué y que cuando un familiar que no conozca el Evangelio esté en una situación difícil, que Dios acuda con su oportuno socorro a favor de ese familiar por la fidelidad de uno de sus hijos. Por eso cuán importante es orar por nuestros familiares, para que Dios en su misericordia, en su benevolencia, se acuerde de nuestras oraciones y Él acude en su oportuno socorro. Y cuando esa persona nos platique, no sabes que estaba en esta situación, pero pasó esto, qué bueno, porque estoy llorando, ¿qué? Por ti. Y es un testimonio, hermano. Y es una confirmación de que Dios está poniendo sus ojos sobre los fieles de la tierra. Génesis 30. Treinta 22. ¿Ya lo tiene? Dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió ¿qué? Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió ¿qué? Hijos. Dígale a su hermano que está solo, a lo mejor te falta clamar más. A lo mejor nos falta clamar más. A lo mejor el cristiano piensa que porque ya somos cristianos ya Dios tiene que hacer todo lo que nosotros le pidamos. No, no es así. Dice la Biblia que se acordó Dios de Raquel y oyó ¿qué? Y oyó Dios. Entonces eso me está dando a entender que Raquel oraba para que Dios le diera la bendición de tener hijos. Por eso les dije al principio, a lo mejor estamos dejando de hacer algo
Y por eso a lo mejor sentimos de que Dios no nos escucha o que Dios no nos tiene presente o que Dios simplemente que para Dios nosotros no existimos en nuestra humanidad, porque Dios siempre va a estar presente ahí. Pero a lo mejor estamos dejando de hacer algo para que Dios se acuerde de nosotros. Y en base de este versículo de la oración, fíjese lo que dice la última porción que vamos a leer, Éxodo 2:24. Éxodo 2, 24 y 25. Dios tiene sus tiempos, hermano, ya establecidos. No tenemos por qué nosotros tratar de acelerar el proceso de Dios, porque podemos echar a perder muchas cosas en el proceso. Y Dios ya tiene establecido los tiempos, Dios ya tiene establecido de cómo Él va a funcionar, de cómo Él se va a hacer presente en cada una de las situaciones, porque Él ya lo tiene estipulado. Nada más Él espera que tú y yo nos mantengamos fieles a Él. Dice Éxodo 2, 24 y 25, dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice el 25, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y esta frase me llama mucho la atención que dice, y los reconoció Dios. ¿Cuándo usted reconoce algo? ¿Cuándo usted reconoce algo? Me dijo Brenda hoy en la tarde, oye, no conocí la voz de Yaret. Ay, ¿cómo que no conociste la voz de Yaret? Lo que pasa es que David estaba hablando con alguien. Y yo escuché que estaba hablando con alguien. Y le dije a David, ¿con quién hablas? Y responde Yaret, pues conmigo, mamá, ¿con quién más? No te reconocí la voz. ¿Ha dicho usted esta frase? Oye, no te reconozco. O para bien o para mal. Cuando uno actúa de otra manera en la cual no hemos actuado, que la gente no conoce, y damos una sorpresa, ¿qué es lo que nos dicen? Oye, no te conocí así. No te conocí así. ¿Se ha expresado así? Oye, me sorprendiste porque no te reconocí, porque tú no te comportas así. Y dice aquí la Biblia, y reconoció Dios a Israel. ¿Qué estaba dejando de hacer Israel? Estaba dejando de clamar a su Dios. Estaba dejando de clamar a su Dios. Porque dice la Biblia en el versículo 24, y odió Dios el gemido de ellos. A lo mejor ya Dios ya no nos reconoce. A lo mejor ya no pasamos tanto tiempo o ya no somos tan constantes de estar en la presencia de Dios, que cuando a veces nos acercamos ya ni nos reconoce Dios. Ahora con la pandemia estamos todos más gorditos. Oye, vas así no te conocía, si no te conocía antes de la pandemia. Cuando vieron a Yaret que los trajimos la primera vez después de la pandemia, la primera vez que los trajimos a mis hijos, Yaret, estás bien cambiado, estás bien grande. Cuando le enseñó un video del canal de Yared a uno de mis jefes que le gusta mucho leer, digo, oye, mi hijo mayor hizo un video de todos los libros que ha leído,
Te lo voy a pasar para que lo veas. Luego, ¿ese es tu hijo, el primero? Sí, es el más grande. No lo reconocí. Ya está bien grande, porque una vez lo llevé a la oficina, tenía unos 4 años. Ese es el mayor. Hoy está bien grande, no lo reconocí. Cuando uno no reconoce algo, o ya dejamos tanto tiempo de no ver a alguien, si usted me hubiera conocido con cabello, no me hubiera reconocido ahorita sin cabello. ¿Cuándo no reconocemos algo? Cuando ya dejamos mucho tiempo de qué? De verlo. De verlo. Hay algunas personas que, oye, estás igualito, no cambia. Pero hay otras personas, oye, no te reconocí. Dios no es que se había olvidado del pueblo de Israel, porque Él le había hecho un pacto a Abraham. Pero Dios ya no reconocía al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había dejado de clamarle a Él. Ya habían perdido ese estilo de vida de reconocerlo como su Dios. Entonces Dios los dejó ahí, y a veces Dios nos deja en esa situación difícil. Nabucodonosor pasó por él 7 tiempos, hasta que dice la Biblia, hasta que reconoció, hasta que él volteó sus ojos al cielo y reconoció a Dios, que Dios tiene dominio sobre los cielos y sobre los habitantes de la tierra. Hasta en ese momento, cuando Nabucodonosor reconoció a Dios como el Señor en su majestad, entonces le fue devuelta la razón. Entonces el pueblo de Israel dejó de hacer algo el cual Dios ya no los había reconocido. No, pues no los conozco, antes me buscaban y ahora no me buscan, los desconozco. Y a lo mejor por eso Dios los mantuvo tanto tiempo ahí en esclavitud, hasta que se levantó una generación que clamó a Dios. Hasta que se levantó una generación que clamó a Dios. A lo mejor Dios está esperando que en una generación se levante en clamor a Él para entonces reconocer a su pueblo. No sé si me estoy explicando, hermano. Y no es de que Dios se olvidó, sino que Él espera que alguien le clame a Él para reconocer, esta generación sí me quiere buscar, los voy a reconocer por amor a ellos. Voy a reconocer a todo el pueblo y los voy a sacar de ahí y voy a cumplir mi pacto que le hice a mi siervo Abraham. Entonces, a veces estamos dejando de hacer algo. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Cuando Dios reconoce al pueblo de Israel, Él ya tenía todo planeado. Porque adelante viene el llamamiento de ¿quién? De Moisés. Cuando Dios reconoce algo para cumplir su propósito, Él ya tiene planeado los tiempos para levantar a alguien fiel sobre la faz de la tierra para cumplir su propósito de lo que Él ya había establecido. Pero Él está esperando a los fieles de la tierra para fijar sus ojos en ellos y cumplir el propósito a lo mejor de nuestros antepasados. Porque en esta situación así pasó. Porque los antepasados del pueblo de Israel era Abraham y habían pasado muchos, muchos años. Pero Dios estaba esperando que se levantara una generación la cual le clamara, la cual fuera fiel. Y se levantó Moisés en su fidelidad y en su obediencia en su trabajo ordinario. En su trabajo ordinario Moisés fue fiel. Y Dios miró
sobre la faz de la tierra la fidelidad de quién, de Moisés, en su trabajo ordinario, porque ni en el ministerio estaba trabajando, simplemente él mostró su fidelidad en su trabajo ordinario, así como David mostró su fidelidad en su trabajo ordinario, así como Gedeón era fiel, aunque era temeroso por la situación que estaban viviendo en ese tiempo, pero Gedeón fue fiel a su trabajo, ¿qué? Ordinario, y Dios puso sus ojos en esos fieles de la tierra para cumplir su propósito, para ser de bendición a toda una nación. No es de que Dios se acordó dando a entender que se olvidó, o que en sus asuntos menos importantes estaban ahí ya, me acordé. No, sino que Dios a veces está esperando a alguien fiel. Dios está esperando a alguien que se levante, que sea fiel. Póngase de pie. Y si estamos dejando de hacer algo, que podamos reflexionar. Si sentimos que Dios ya no nos escucha, a lo mejor aún todavía no nos reconoce. Y es muy importante que Dios nos reconozca. Cuando Titi ya conoce a los horarios que le llaman a él. Y suena el teléfono, ya sé quién es. Suena el teléfono en otra hora, ya sé quién es. ¿Por qué? Porque siempre le hablan a esa hora. Ella reconoce quién es. No sé si me estoy explicando, hermano. Que tú fijes una hora en la cual tú te puedas conectar con Dios. Y que Dios vea la hora. Y ahí viene ya Josué. ¿Por qué? Porque ya reconoce a qué hora llegas. No sé si me estoy explicando, hermano. Pero si yo dejo de hacer eso, Dios, pues no llegó. Y pasó otro día, no, pues no llegó. Y pasó otro día, no llegó. No es de que Dios haya olvidado de mí, sino que Dios me espera y yo soy el que me estoy olvidando de Él. Entonces a veces cuando yo llego a la cita, pues como todos, pues nunca llegas, y cuando llegas quieres que yo esté ahí, pues ¿cómo? Sí me estoy explicando, hermano. Es por eso que dice la Biblia que Dios reconoció a Israel, porque empezaron a clamar. Y Dios se acordó del pacto que Él había hecho con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque tú nos anhelas. Gracias, Señor, porque tú siempre estás al pendiente. Gracias porque tú sigues cumpliendo tu promesa, que he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos los que fallamos, porque tú nunca fallas. Tú nunca pasas por alto absolutamente nada. Padre, que nos podamos volver a ti como antes.
A lo mejor hemos dejado de buscarte como lo hacíamos antes. A lo mejor hemos dejado de clamar como lo hacíamos antes. A lo mejor hemos dejado de deleitarnos en tu presencia como lo hacíamos antes. Que puedas reconocernos. Padre, que no pasemos desapercibidos delante de ti. Que cada día podamos ser renovados. Que cada día eterno te podamos buscar, anhelar. Así como tenemos una hora de entrada y de salida en nuestro trabajo ordinario. Así que podamos tener una hora de entrada a tu presencia y una hora de salida de ella, donde constantemente podamos entrar y tener una cita contigo, para que tú puedas reconocernos día a día. Y así, eterno, tú puedas cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, eterno, por tu palabra. Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te damos toda la gloria, Señor Jesús. Te damos toda la gloria, Rey. Amén. Amén. Dios bendiga a aquellos que nos siguieron a través de la plataforma de Facebook. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana en los momentos de reflexión Kids a las 7 de la noche y en los momentos de reflexión a las 10:30 de la noche.